Si el hermano acaba de decir que el eslogan es Ebenecer, pues ya vamos a entender por qué. Amén, vamos a orar al Señor, a decirle a Dios que nos hable en esta noche. Señor Jesús, te damos gracias por tu amor y tu misericordia, Jesús. Te ruego, Dios mío, que hables, que tu palabra corra, Señor, sea glorificada en medio de nosotros, Señor. A través de ella pueden pasar cosas muy especiales, Dios mío. Invocamos tu nombre, Señor, porque tu nombre es sobre todo nombre. Defiende nuestra causa. Amén y amén. Grite gloria a Dios. Siéntese si es tan amable. Más que vencedores, amén. Bueno, quiero en esta noche llevarlos a entender que nosotros solos, con nuestras propias fuerzas, podríamos vencer una parte de nuestras situaciones. Solos podríamos ser capaces de llegar hasta cierto punto de avance. Solos quizá pudiéramos vencer algunas pequeñas batallas. Solos podríamos hacer ciertas cosas. Pero cuando Dios pone el más, cuando Dios pone lo extra, seremos victoriosos por completo. Amén. Porque es que cuando Dios pone el más, el vencedor se vuelve más que vencedor. Porque cuando Dios pone el extra, lo ordinario se convierte en extraordinario. Porque cuando Dios pone lo sobre, lo natural se convierte en ¿qué? En sobrenatural. Porque cuando Dios pone el todo, lo poderoso se vuelve todopoderoso. Entonces, lo que necesitamos es que Dios añada las cosas que Él sabe añadir. ¿Cierto que sí? Y yo quiero contarle a lo largo de este mensaje 3 situaciones en la palabra del Señor en la que podemos analizar, comprender, ver, visualizar cómo es que Dios nos puede hacer más que vencedores. Porque el deseo de nosotros es poder vencer ciertas situaciones en nuestras vidas, ¿cierto que sí? Hay cosas que se nos presentan que las vemos muy grandes y uno dice, oiga, qué bueno vencer esa situación. Pero en el nombre del Señor Jesús, yo en esta noche le voy a dar unas armas, unos testimonios, una palabra de aliento para decirle que esa situación tan compleja puede ser una victoria muy grande en las manos del Señor. Quiero contarle por allá en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 6. A partir del verso 8, yo quiero que usted logre adentrarse a lo secreto de este mensaje, que usted logre comprender lo que este mensaje quiere traer a su vida. Amén. Entonces este capítulo 6, el verso 8, tiene por título ese pasaje, Eliseo y los sirios. Eliseo y los sirios. Cuando usted esté por ahí en su casa, léalo. Es una bendición. Entonces este relato nos cuenta un episodio en el que en medio de una guerra parecía que el enemigo había prevalecido sobre el pueblo de Dios, en el que todo a parecer del enemigo ya estaba ganado. Esta parte de la palabra tiene varias cosas que vamos a analizar en esta noche y en las que nos vamos a fundamentar mucho más, porque nosotros estamos llamados a ser más que vencedores. Amén. El pasaje comienza dándonos entonces una contextualización de lo que está pasando, y es que el rey de Siria se levantó contra el pueblo de Dios. Se levantó en guerra y estaba en una disputa en medio del pueblo de Israel y el pueblo sirio. En aquella ocasión el rey de Siria estaba buscando un lugar para hacer su campamento, y sus criados entonces le declararon dónde podía hacerlo. Le dijeron, oiga, rey,
¿Qué tal si usted busca ubicar el campamento nuestro en un lugar estratégico en el que podamos lograr tener un sitio mucho más especial para poder atacar a nuestros enemigos? ¿Qué tal si nos hacemos en cierta parte donde ellos no puedan salir y no se puedan mover? Hagamos una estrategia y ubiquémonos en un punto en el que ellos tengan que pasar por ahí y los sorprendemos. Y entonces el rey de Siria le pareció una muy buena idea y le dijo: listo, hágale. ¿Y a dónde lo hacemos? Entonces los criados le dijeron: hagamos el campamento en Dotán. Hagamos el campamento en Dotán. Y una de las cosas que comienza a llamar mi atención es que siempre que hay un más que un vencedor, siempre que está el más que vencedor, siempre va a haber una batalla previa. Usted no puede ser vencedor sin una batalla, ¿cierto que sí? Entonces, para ser más que vencedor siempre hay que pasar por un momento complicado, un momento difícil. Y con toda seguridad hay una estrategia de las tinieblas para tratar de rodearte. Hay una estrategia de las tinieblas para tratar de hacerte una emboscada, para verte derrotado. Lo que no sabía el rey sirio era que el rey sirio, que es tipo del diablo, que el Señor declara a sus hijos lo que va a pasar con antelación. Que el Señor le declara las maquinaciones del mal en contra de nosotros, porque su soldado le dijo: es que el rey de Israel, el Dios de Israel, declara a su profeta todo lo que tú hablas en la recámara más secreta. Todo lo que tú dispones a hacer en contra del pueblo de Israel, el Dios de ellos se lo revela a su profeta. Pero no es lo que nos hablas a nosotros. Porque el rey estaba preocupado diciendo: ¿será que aquí en el campamento de los sirios hay algún infiltrado? ¿Hay alguna persona que le esté llevando recados al pueblo de Israel? Porque resulta que cuando ellos iban a hacer ese cerco por allá para hacerles una trampa, el profeta se levantó de mañana y le dijo al rey de Israel, le dijo: ¿sabe qué? No nos vayamos para esa llanura, sino vámonos para otra. En la mañana. Y cuando llegó el pueblo sirio a ese lugar, encontró aquel lugar vacío. Y él decía: pero ¿cómo así? ¿Cómo es posible que yo vaya allá a ese punto y lo que teníamos planeado ya no se dé? ¿Por qué están ahí? ¿Quién es el infiltrado de en medio de nosotros? Entonces ellos le dijeron: no, mi señor, es que ¿sabe qué? Tenemos un problema. Es que Dios, el Dios de ellos, el Dios de Israel, siempre le muestra a su profeta lo que estás hablando en tu recámara más secreta. Lo que tú maquinas, lo que tú hablas en el interior de tu habitación en contra de ese pueblo, el Señor de ellos se lo revela al profeta. Por eso es que ellos nos salen siempre a la delantera. Amén. Y es que Dios nos revela las maquinaciones del mal. Por eso es que en algún momento tú sientes no hacer un negocio. Por eso es que en algún momento tú sientes no ir a un lugar. Por eso es que en algún momento sientes no unirte con X o Y persona. Y es porque Dios está declarándote a ti lo que puede pasar el enemigo maquinando hacia tu presencia. Amén. ¿Sí me está entendiendo lo que le estoy diciendo? Tenemos un Dios que, aunque no entendamos de alguna manera por qué no podemos pasar por ese lugar, por qué no podemos hacer tal cosa, por qué tenemos ese sentimiento de no ir para allá, de no ir para acá, aunque no lo entendamos, de alguna manera el Señor nos está guardando de algo. Quiero contarle que en una ocasión, un hermano de aquí de la iglesia que estaba aquí en el culto, él lo puede testificar. En una ocasión, él se transporta en moto para donde trabaja, para el aeropuerto. Lo llevaban en moto, lo subían y lo bajaban. Era mucho más fácil para él irse en ese medio de transporte, era más barato, más ágil. De alguna manera se evitaba muchas cosas yendo en moto. El trancón, madrugar más, ¿cierto? Entonces él estaba contento porque lo estaban llevando en la moto. Y resulta que él un día se levantó con una cosa en el pecho que le decía como que se sentía incómodo en andar en moto. Llevaba tiempo andando en moto, pero ese día se levantó con una molestia, diciendo: oiga, ¿yo por qué tengo que irme en una moto?
qué pereza uno por ahorrarse unos pesos o por llegar un poquito más rápido, como que le peligra a uno la vida, ¿verdad? Porque las motos pueden ser muy buenas, pero tienen su cuota de peligro. Porque pasa algo y ¿quién recibe el golpe? Usted, no la moto. Entonces él se sentía como abrumado por esa situación. Sin embargo, para llegar temprano se fue en la moto. Pero algo durante todo el día lo tenía él maluco. Es más, le decía a los compañeros, le decía, qué pereza tenerme que ir en moto ahorita. Qué maluco. Estoy como tan aburrido por eso. Yo no me quiero ir en moto, pero me toca. Y el hombre estuvo maluco todo el día hasta que llegó la hora de salida y cogió su casquito para ir a montarse en la moto. Pero de repente uno de los amigos le dijo, oiga, venga, váyase con nosotros. ¿Cómo así? Sí, venga, vámonos en el carro. Y yo me imagino que él dijo como, gloria a Dios, me libraré de irme en esa moto, qué pereza. Cuando se estaba montando en el carro, el amigo de la moto le dijo, oiga, Davinson, vamos pues, es que ya es hora. Y él dijo, no, es que me van a llevar en el carro. No, yo no me voy a ir en esa moto. Venga, hombre, le dijo hasta como, deje ser bobo, vamos a llegar más temprano, vamos a llegar más rápido, venga, vamos. No, yo me voy a ir en el carro. Me cuenta él que él cerrando la puerta y empezando a andar el carro, se escuchó un tremendo estruendo por fuera. Algo tremendo estaba pasando y salió la gente corriendo. Y entonces él se salió del carro y él decía, ¿qué pasó? Cuando fue allá a ese lugar, resulta que el amigo de la moto estaba por allá tirado porque se accidentó saliendo de ahí del aeropuerto. Y el amigo me dice, Davinson me cuenta que él llegó a ese lugar y que se le salieron las lágrimas diciendo, Señor, tú me guardas de unas cosas tan tremendas. Aunque veía a su amigo de pronto aporreado, él sabía y se preocupó por él. Pero más allá del amigo, él sabía que Dios había guardado su vida. Hermano, y es que Dios con antelación, por algún sentir, por alguna cosa que se nos meta en el pecho, nos guarda de cosas tremendas, hermano. Él nos guarda. Él nos guarda. Entonces, el rey sirio no sabía qué era lo que pasaba, pero lo que pasa es que Dios a lo suyo le revela qué puede pasar con usted. Él se los muestra. De alguna manera. Por eso usted alguna ocasión, usted no sabe por qué no se fue por esa calle y se fue por otra. Usted no sabe qué pudo estar armando el enemigo para usted por irse por la calle en que iba. Pero cuando Dios te revela las cosas, hermano, cuando Dios te muestra lo que puede pasar con antelación, cuando Dios te da como ese discernimiento, usted tiene la oportunidad de desviarse del camino en el que puede pasar algo trágico y meterse en el camino de la bendición. Amén. Hermanos, vea, yo le quiero contar algo. El diablo nunca podrá saber lo que Dios le muestra a usted en secreto. Amén. Nunca. Conversando con alguien, él siempre me dice, hay cosas que debes orar en secreto. Hay cosas que tienes que orar en tu pensamiento. Hay cosas que no las tienes que decir. No todo lo tienes que decir. Hay cosas que tienen que quedarse entre Dios y usted de una manera muy secreta. Porque tenemos a alguien, a un enemigo que está pendiente de lo que estamos haciendo, de lo que hablamos, de lo que decimos, de lo que miramos. Pero cuando tú hablas ciertas cosas con Dios, en silencio, el enemigo se puede quedar con los crespos hechos cuando trata de hacerte daño. Amén. Amén. Alguien que se alegre diciendo gloria a Dios. Amén. Es que si tuviéramos una visión espiritual, veríamos las muchas veces que el enemigo quedó montado con todo el armamento listo para hacerte caer, para derrumbarte, para acabarte. Si tuviéramos una visión espiritual, podríamos observar todas las ocasiones en que el enemigo ha tratado de dañarte, pero el ángel de Jehová ha acampado alrededor de ti y te ha guardado. Porque es que tenemos un Dios que nos guarda del mal. Él nos guarda del mal. Amén. Aquel rey se asombró de ello y dijo, díganme en dónde están, para ir ya a tomar los presos.
Dígame en dónde está el pueblo de Israel. Se desesperó, él se angustió y dijo, pero no me van a vencer. ¿Dónde están? Y le dijeron, oiga, ellos hicieron un campamento en Dotán. Entonces el rey sirio como que se frotó las manos y dijo, listo, está hecho. Esa tierra quiere decir la tierra de los dos pozos, literalmente traduce eso. Dotán quiere decir la tierra de los dos pozos. Entonces el rey sirio se puso a imaginar y recordó qué era lo que pasaba en Dotán, porque la Biblia nos muestra que la primera vez que aparece esa ciudad en la Biblia es en el lugar en el que metieron a José en esa cisterna. Porque a José lo metieron en la cisterna en Dotán. Entonces el enemigo dijo, no, lo tengo encerrado, lo tengo en medio de la cisterna, lo tengo en el lugar de la preocupación, lo tengo en el lugar de la desesperación. Ellos están en la tierra de los dos pozos, donde todo el mundo se siente encerrado, donde todo el mundo no tiene una visual de todo lo que está pasando. Allá los vamos a prender, allá vamos a meter la mano por ellos y vamos a esclavizarlos y vamos a vencer en la batalla. Amén. El rey se confió de que estaban en esa tierra. Pero muchas veces, hermano, así pasa con nosotros, que nos podemos estar en un lugar no muy confortable, en un lugar no muy agradable, en un lugar no muy bueno, donde pueden pasar, podemos estar siendo blancos del enemigo, en un lugar de separación, en un lugar de angustia, en un punto donde erróneamente creemos que nuestro adversario tiene la ventaja sobre nosotros. Pero gracias sean dadas a Dios, que tenemos un Dios que nos dará la victoria donde nadie se lo esperaba. Donde nadie esperaba que pudiéramos vencer, ahí va a meter la mano el Señor y te va a sacar en victoria de esa situación. Alabanzas al Señor. Se levantó de madrugada entonces el ayudante del profeta a ver qué era lo que pasaba. Y resulta que el rey de Siria había mandado un poco de caballos, un poco de gente de guerra a rodear esa tierra, a rodear Dotán. Y cuando se levantó el criado de Eliseo, se levantó y lo primero que vio fue ese ejército por todas partes. Vio gente de a caballo, vio armaduras, vio lanzas, vio espadas, vio enemigos por todas partes. Y salió corriendo el ayudante del profeta y le dijo, Eliseo, Eliseo, despierte mi señor. Entonces Eliseo le dice, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que está sucediendo? El ayudante entonces de Eliseo le dije, vea, mire todo lo que hay alrededor de nosotros. Mire, nuestros enemigos nos van a acabar. Estamos rodeados por todas partes. No hay salida. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Entonces, ¿qué le dijo el profeta? No tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Alabanzas al Señor. En ese instante esas palabras cambiaron el panorama. En ese instante, porque el profeta declaró la palabra de victoria, pero el ayudante no lograba ver más allá de su angustia, porque él todavía seguía mirando toda la gente que estaba en contra de ellos. Me imagino que el ayudante dijo, oiga, pero este sí es loco, nos ve aquí rodeados y dice que más son los que están con nosotros. Si no tenemos gente preparada, si la gente está durmiendo, ¿cómo es que este dice lo que está diciendo? Pero el profeta seguidamente, después de declarar la victoria, clamó al Señor y le dijo, Señor, te ruego para que a este hombre se le abran los ojos, para que se le amplíe la visión, para ver con los ojos del Espíritu, para que se le muestre, Señor, lo que no se ve a simple vista. Entonces, después de orar, se le abrieron los ojos al criado y vio un monte lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Alabanzas al Señor. Y mi oración en esta noche es pedirle a mi Dios que te abra los ojos para que veas quién está contigo. Aleluya. ¿Quién está contigo? Oiga, es que a veces nos vemos tan angustiados. A veces nos vemos rodeados por todas partes, ¿cierto que sí?
A veces parece que no tenemos salida. A veces nos vemos angustiados, en dificultad, en angustia, en tristeza, en medio de dolor, en medio de todo lo que está pasando. Nos vemos como tan indefensos quizá. Pero en el nombre del Señor Jesús vamos a orar a Dios para que nos amplíe la visión y que logremos ver que más son los que están con nosotros que los que están en nuestra contra. Denle un aplauso al Señor, por favor. Son más los que están con nosotros. Amén. Son más. Entonces, después de ver eso, después de ver esa cosa tan tremenda, después de ver gente de a caballo, carros de fuego, gente preparada con espada para ir a atacar al enemigo de Israel, al pueblo sirio, yo me imagino el criado que dijo: listo, ahora seremos vencedores. Ya estamos listos, ya seremos vencedores. Entonces el ayudante le dijo: listo, ¿qué vamos a hacer? Ordene a los carros de fuego y a toda la gente que está a nuestro alrededor que vaya y acabe con esa gente. Que vean que nosotros tenemos uno más grande. Pero Eliseo le dijo: no, Señor, así no va a ser la cosa. Porque es que cuando nosotros tomamos la decisión de la victoria, podemos ser vencedores. Pero cuando dejamos la decisión de la victoria en las manos del Señor, somos más que vencedores. ¿Y qué es mejor, ser victorioso o ser más que victorioso? Amén. Entonces el criado, aunque no entendía, listo, le dijo: listo, ¿qué vamos a hacer entonces? El profeta no ordenó muerte, porque esto es como dice Zacarías 4:6. Entonces respondió y me había diciendo esta palabra de Jehová a Zorobabel. Dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Ahí es donde cobra fuerza las armas que nosotros tenemos. Porque ¿qué dijo David cuando iba a matar a Goliat? Tú vienes contra mí con espada, con lanza, con jabalina, con escudos, con un ejército, mas yo vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Hermano, y cuando usted está con Dios, usted es mayoría donde vaya. Cuando usted está con Dios, usted puede trastornar cualquier lugar. Amén. Eliseo le dijo: vamos. Oró al Señor, les dio una ceguera y el mismo profeta los llevó al campamento de Israel. Y el rey de Israel le dijo: bueno, ¿y qué vamos a hacer? ¿Los matamos o qué? Y el profeta le dijo: no, Señor, no vamos a hacer eso. Denles comida. Dejen que se queden ahí. Denle dormida, denle alimento, denle posada. ¿Usted se imagina uno ser alimentado por el enemigo? Pero cuando salieron de allí, se fueron a contarle al rey de Siria y le dijeron: oiga, ¿sabe qué? En vez de matarnos, nos dieron alimento. En vez de torturarnos, nos dieron posada. En vez de aporrearnos, nos ayudaron y nos llevaron hasta traernos aquí. Y dice la palabra del Señor, porque la dice así, que desde ese momento hasta el día de hoy no se había vuelto a levantar el rey de Siria contra Israel. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que si hubieran hecho las cosas a su amaño, quizá hubieran vencido. Pero cuando hicieron las cosas al amaño del Señor, fueron más que vencedores. Amén. Amén. Segundo aparte de la palabra que vamos a tocar, Samuel capítulo 7 verso 12. Primera de Samuel capítulo 7 verso 12. ¿Dónde estaba? Se preguntaría ahorita: ¿dónde está el lema del culto de hoy? Vamos a leerlo. Primera de Samuel capítulo 7 verso 12. Dice la palabra del Señor: tomó luego Samuel una piedra y la puso en Mizpa y Sen, y le puso por nombre, ¿cómo es el nombre? Diciendo: hasta aquí nos ayudó Jehová. Amén. Esta parte de la palabra, hermano, nos muestra un momento en el que el pueblo de Israel estaba pasando por una angustia tremenda.
Vean, aunque era el pueblo de Israel, pasaban por angustias. Y uno a veces cree que no le deben pasar a uno las cosas difíciles. Claro, nos pueden pasar. Porque a Israel le pasaban, y pasaban momentos de angustia, de esclavitud, de dolor, de muerte, de pérdida, de robo. Pero lo más importante es que a pesar de todo lo que estaba pasando, el Señor sabía que ese era su pueblo. Y yo no sé si aquí alguien se deleite y se alegre porque sabe que es parte del pueblo del Señor. Y el que no lo sea, déjeme decirle que hay una invitación en esta noche para que se meta, por favor, al pueblo del Señor. Amén. Ellos, después de la angustia, iban a ver la gloria del Señor. El pueblo pasaba por un momento difícil. Sus riquezas habían sido robadas, sus edificios habían sido saqueados, sus ciudades habían sido conquistadas por el pueblo enemigo. Los mismos filisteos se habían robado el arca. Había un pueblo necesitado, había un pueblo urgido de la intervención de parte de Dios. El profeta Samuel envió un mensaje claro al pueblo y les dijo: dejen los dioses ajenos a Jehová, preparen su corazón al Señor, sírvanle solo a Él, y entonces el Señor los librará de la mano de sus angustiadores. Y entonces dice la palabra del Señor que el pueblo tuvo una reacción inmediata, porque inmediatamente ellos quebraron todos los ídolos que tenían. Inmediatamente se convirtieron de nuevo al Señor. Y dice la palabra que sirvieron solo a Jehová. Porque el pueblo, entonces, si la Biblia dice que sirvieron solo a Jehová, el pueblo estaba sirviendo a otro. Y lo peor es que lo profanaron, porque mezclaron el servicio a Jehová con el servicio a dioses paganos. Pero ellos tuvieron, la angustia de ellos los llevó a romper todo lo que los ataba, a romper todas las circunstancias y a meterse al servicio solamente de Dios. Y quiero decirle a alguien: cada uno sabe cuáles son sus ídolos. Cada uno de nosotros sabe cuáles son las dificultades que hay que tirar, cuáles son las cosas a las que estamos prestando atención en vez de prestarle atención a las cosas de Dios. Y mi invitación en esta noche es a que quiebre todo eso y que le sirva solo al Señor. Es tiempo de que demos lugar completamente a Dios. ¿Quieres ver la solución a tu problema en medio de tu dificultad? ¿Quieres ver a Dios en medio de tu temor? Entonces saca lo que tengas que sacar en esta noche. Sácalo de tu casa. Saca lo inicuo, saca lo profano, saca cualquier cosa que te pueda apartar de la mano del Señor. Pero cuando estaban en pro de buscar lo más grande, porque dice la palabra que cuando se reunieron, cuando estaban buscando lo más maravilloso, cuando se decidieron por quién debía de hacerlo, cuando se decidieron por Dios, fue cuando empezaron a servir a Jehová con todo. Se reunieron y declararon que habían pecado contra el Señor. Se levantó el enemigo en ese momento, porque dice que los filisteos se levantaron en contra del pueblo y subieron a la ciudad donde se encontraba el pueblo de Dios. Y es que nuestro adversario no puede tolerar que nosotros nos acerquemos a Dios para pedir perdón. No lo puede tolerar. Para servirle por completo, él se intenta maquinar alguna cosa para hacer oposición. El pueblo tuvo temor entonces, y con voz en cuello gritaron al profeta y le dijeron: no ceses de clamar por nosotros a Jehová, no ceses de pedir por nosotros, no dejes de clamar por mi causa, para que se nos guarde de la mano de nuestro adversario. Entonces Samuel sacrificó un cordero a Jehová y se le oyó. Y mientras él ofrecía el holocausto, mientras él hacía su ofrenda, llegaron los filisteos. Mientras él ofrecía ese holocausto, mientras él ofrecía esa ofrenda, vinieron los filisteos. Y entonces ellos dijeron: pero ¿cómo vienen los filisteos en medio de esta situación? ¿Cómo vienen los filisteos? ¿Cómo viene el enemigo cuando yo estoy adorando? Cuando yo estoy bien con el Señor. ¿Cómo es que viene la prueba cuando estoy decidido por mi Dios? ¿Cómo es que viene la angustia cuando he decidido dejar todo por mi Señor? Ellos se angustiaron y le dijeron al profeta: clame a Dios por nosotros.
Parecía que ya había una mano enemiga encima del pueblo. Ya como que se había echado el enemigo, a todos los rodearon y se subieron, y como que todos los que estaban allí reunidos vieron angustia, vieron dolor y se sintieron atemorizados, como muchas veces nos pasa a nosotros. Estamos decididos por hacer cosas para Dios y se levanta el enemigo en contra de nosotros. Se levanta. Pero en el nombre del Señor Jesús, yo quiero decirle a alguien en esta noche que cuando se levantó el enemigo y cuando ellos creyeron que ya estaba la mano encima de ellos, se levantó un gran estruendo de parte de Jehová y ahuyentó al pueblo enemigo y lo hizo retroceder y lo atemorizó, y fueron vencidos. Ahora los que eran la presa del enemigo pasaron a ser los cazadores del mismo y vencieron. Entonces, ¿qué fue lo que llegó e hizo el profeta? Por eso las traje aquí. En medio de una circunstancia tan difícil, eran rocas más grandes, pero en medio de un momento tan difícil en el que Dios los guardó, el profeta llegó y cogió una roca y llegó y la colocó por allá en un monte, en un pedazo de tierra, y dijo: Ebenezer, hasta aquí me ha ayudado el Señor. Para señal de que cuando viera esa roca se acordara de qué lo había librado el Señor. Para que cuando vieran esa roca dijeron: aquí me ayudó el Señor en contra de los filisteos. Para que cuando vieran esa roca dijeran: pasamos un año difícil, pero hasta aquí nos ayudó el Señor. Para que cuando veamos esa roca podamos analizar las victorias que Dios nos regaló. Mira la roca, Ebenezer. Planta una roca en este 2021 y que el Señor levante una voz estruendosa para derrotar a tus enemigos. Porque Ebenezer, hasta aquí me ayudó el Señor. Hasta aquí me ayudó. Oiga, pero ¿sabe qué es lo más tremendo? Que esa roca no solo significaba: hasta aquí me ayudó el Señor, para verla en el futuro, sino que decía: hasta aquí me ayudó el Señor, y si Dios me ayudó hasta ahí, quiere decir que lo que viene Él me va a ayudar. Lo que viene Él te va a ayudar. Entonces dice la palabra del Señor que después de que se levantó el altar con esa roca Ebenezer como pilar. Levantar un altar no es fácil, hermanos. Eran rocas pesadas, eran rocas difíciles. De pronto se me movía y se me caía la roquita que estaba montando, y la montaba. Y me imagino al profeta diciendo: cada roca de estas es una de las bendiciones que Dios me regaló. Una roca que dice que en el 2020, en medio de una pandemia, yo tenía trabajo. Amén. También se levantó y colocó una roca diciendo: en medio de una situación tan difícil, yo superé esa enfermedad. En medio de una situación tan complicada, Dios me ayudó. En medio de una situación tan complicada, Dios le dio un trabajo a mi esposa. En medio de una situación tan complicada, Dios ha hecho cosas tremendas. Entonces levántese, por favor, tome una roca y diga: Ebenezer, hasta aquí me ayudó el Señor. Aunque no puedas ver la mano visible de mi Señor, está. Aunque no puedas ver la mano así, metiéndote el dinero al bolsillo, quizá vas a notar cómo te bendice en medio de tus situaciones. Yo quiero que hoy hagamos sacrificio a Dios, para que en medio del sacrificio el Señor haga un estruendo en contra de nuestros enemigos.
Alguien que tenga un enemigo cualquiera, una dificultad, una angustia, una enfermedad, su enemigo, no sé cómo se llame, pero alguien que levante, en vez de decir Señor, guárdame de aquel, que le diga Señor, hasta aquí me has ayudado y de aquí me vas a permitir salir en victoria. Coloca la piedra, mi hermano, colóquela. Tome su piedra en la mano. Cierre un momento los ojos, por favor. ¿Cómo es la roca suya? ¿Cómo es la roca de Ebenezer en la que tú estás? ¿Tienes trabajo? Ese es tu Ebenezer. Dios te guardó de tu enemigo, Ebenezer. No te has enfermado, Ebenezer. Coja su roca, por favor. Póngala en el altar y empiece a formar roca a roca el altar del sacrificio. Porque Ebenezer quiere decir hasta aquí nos ayudó el Señor. Lo que pasó fue maravilloso. Él me guardó hasta hoy. Pero también quiere decir lo que viene lo va a bendecir mi Señor. Coloco esta piedra para decirle al mundo, para decirle a todos que el Señor me ayudó hasta aquí. Y si nos ayudó hasta aquí, nos va a ayudar más allá. Si el Señor me ayudó hasta aquí, me va a ayudar en lo que viene. Él estará en tu nuevo semestre. Él estará en la nueva directiva. Él estará en tu nueva empresa. En la próxima entrevista te ayudará mi Dios. Cuando estés en momentos de angustia, voltea y mira la roca de Ebenezer. Porque tenemos un Dios que aunque no lo veamos, está orando. Aleluya. Jesús venció las leyes de la física cuando ascendió al cielo. Jesús venció la muerte, pues resucitó al tercer día. Jesús venció al sepulcro, pues le quitó su victoria. Jesús venció al diablo, pues lo exhibió públicamente en la cruz del Calvario. Venció la enfermedad, pues lo llevó nuestras enfermedades allí también. Venció la oscuridad porque Él es la luz del mundo. Venció el dolor porque Él sufrió todos nuestros dolores. Venció la ansiedad, pues Él echó toda su ansiedad sobre Él. Venció la tentación, pues Él nunca pecó. Venció la carnalidad porque ayunó 40 días. Venció la tempestad porque le digo cállese y enmudezca. Venció el hambre porque multiplicó los panes y los peces. ¿Qué le queda grande a mi Dios? Nada. Levántese, por favor, colóquese en pie y gritemos Ebenezer. Hasta aquí nos ayudó el Señor. Colóquese en pie todo el mundo y vamos a entonar este cántico en modo de oración. Señor, hasta aquí me trajiste, hasta aquí me has ayudado, hasta aquí me guardaste. Ya pasó lo peor. Lo que se viene son victorias. Lo que se viene es cosa tremenda. Porque será cosa tremenda la que yo haré contigo. Ebenezer, Ebenezer, hasta aquí me ayudó el Señor.